La guerra contra las drogas parece que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero, ¿y si su origen no tuviera nada que ver con la salud pública? ¿Y si en realidad se trata de miedo, de poder? Hoy vamos a desarmar una historia que va a cambiar, créanme, casi todo lo que pensamos sobre la prohibición. Ok, para que nos hagamos una idea de lo distinto que era todo, hay que viajar a un pasado que parece de ciencia ficción. ¿Le suena la marca Bayer? Claro, la de la aspirina. Bueno, pues antes de eso, su producto más vendido era la heroína. Y no la vendían en secreto, la comercializaban abiertamente, como un jarabe para la tos. Esto ya nos pone en perspectiva, ¿verdad? Nos muestra el cambio tan radical en cómo vemos estas sustancias. Y ojo, que lo de Bayer no era un caso aislado para nada. Vean este otro anuncio. Gotas de cocaína para el dolor de muelas. Prometían una cura instantánea y se lo daban hasta los niños. Era algo completamente normal. Estas drogas, que hoy nos parecen el enemigo público número uno, en ese entonces eran parte del botiquín familiar, como tener hoy unas tiritas o alcohol. Bueno, pero estas anécdotas, aunque son increíbles, son solo la punta del iceberg. El argumento de fondo para la legalización, según la fuente que estamos analizando, va mucho más allá. Se basa en una idea fundamental sobre la libertad. Y aquí está el núcleo de la cuestión, el llamado principio libertario. Es bastante directo, la verdad. Si una persona no le está haciendo daño a otros, ¿por qué el gobierno debería meterse en lo que decide consumir? O sea, se trata de una defensa a ultranza de la autonomía personal. Entonces, regresemos a ese mundo pre-prohibición, porque de verdad es clave entender cómo eran las cosas antes para ver el cambio tan drástico que vino después. El panorama era otro, completamente. Imagínense un mundo donde la receta original de la Coca-Cola, sí, llevaba cocaína, donde se podía ir a la farmacia y comprar heroína para la tos, sin receta. Las drogas no eran algo malo o clandestino, eran un producto más, como el jabón o el café. Se compraban en tiendas, se pedían por catálogo, sin drama, sin estigma. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque se caen todos los mitos que nos han contado. En esa época, ¿saben qué no había? Violencia de cárteles ni guerras de pandillas por el control de las esquinas. El perfil del adicto no era el de un delincuente peligroso, a menudo era una mujer blanca, de mediana edad del sur, o un veterano de la guerra civil que usaba morfina para el dolor, por eso la llamaban la enfermedad del soldado. Pero lo más impactante es esto. Las tasas de adicción ya estaban bajando, solas, antes de que se prohibiera una sola droga. Entonces, la pregunta del millón es, si todo estaba relativamente bajo control y la adicción disminuía, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente pasamos de la legalidad a una guerra total? A ver, si las tasas de adicción estaban bajando, la lógica dice que no había una crisis de salud, ¿verdad? Pues no. Según la fuente que analizamos, la prohibición no nació de una preocupación por la gente. Fue una mezcla tóxica. Mucho racismo y xenofobia, intereses económicos muy poderosos, burócratas con ganas de más presupuesto y poder, e incluso objetivos de política exterior. Y para que quede claro que no es exageración, miren esta frase. La dijo uno de los cruzados antidrogas frente al Congreso. Es brutalmente directa. Se inventaron estas historias de terror vinculando a los afroamericanos y a otras minorías con crímenes atroces supuestamente causados por las drogas. El objetivo: asustar a la gente, generar pánico para que aceptaran estas nuevas leyes prohibicionistas. Luego, en los años 30, entra en juego otro actor, la burocracia. Había una nueva Oficina Federal de Narcóticos que, como toda oficina gubernamental, necesitaba justificar su existencia y su presupuesto. Y encontraron al villano perfecto, la marihuana. La llamaron la hierba asesina, y así lanzaron una campaña de propaganda masiva. El jefe de esa oficina, un tal Harry Anslinger, se convirtió en una especie de maestro del pánico. Escribió artículos con títulos como «Marihuana asesina de la juventud». Y se inventaba historias, como esta, la de un joven que supuestamente bajo los efectos de la marihuana mató a toda su familia con un hacha. Pura invención, pero funcionaba para aterrorizar a la gente y a los políticos. Y esto no pasó de la noche a la mañana. Fue una escalada, poco a poco. Miren esta línea de tiempo. Todo empieza en 1914, con la primera gran regulación. Luego, en el 37, le toca la marihuana, criminalizada gracias a toda esa propaganda. Décadas después, en 1970, Nixon arma el sistema que conocemos hoy. Y ya en los 80, Reagan le pone el nombre oficial, una guerra contra las drogas, con todas las letras. Y bueno, toda guerra tiene un costo, y el de esta ha sido
gigantesco. No solo en dinero, ¿eh? Hablemos del precio real de la prohibición, de las consecuencias que destaca la fuente. Primero, el dinero. ¿Cuánto cuesta esta guerra? Bueno, la estimación más conservadora es de 43,000 millones de dólares al año. Eso es lo que se gasta en policías, cárceles, juicios, todo el aparato para hacer cumplir estas leyes. Y repito, esa es la cifra conservadora. Pero el dinero es una cosa. El costo humano es otra historia. Pensemos en esta estadística, que es para caerse de espaldas. Estados Unidos tiene el 5% de la población del mundo. 5%. Pero tiene al 25% de la población carcelaria de todo el planeta. 1 de cada 4 presos del mundo está en una cárcel estadounidense. Y una porción enorme de esa gente está ahí por delitos de drogas, muchas veces no violentos. Y la cosa no para ahí, claro. La prohibición crea un mercado negro que se controla con violencia. Eso genera pandillas y cárteles. También ha llevado a una militarización de la policía local. De repente vemos equipos SWAT para redadas de rutina. Y todo esto no se queda en casa, se exporta. La violencia y la inestabilidad que genera, por ejemplo en países como México, es una consecuencia directa. El panorama parece bastante oscuro, ¿no? Pero después de tantas décadas, parece que algo está empezando a cambiar. La marea podría estar girando. Hablemos del debate hoy en día. El caso de la marihuana medicinal es quizás la contradicción más grande de todas. Por un lado, tenemos cada vez más evidencia médica de sus beneficios. Ayuda con las náuseas, de la quimio, con los temblores, de la esclerosis múltiple, con el dolor crónico. Pero por otro lado, para el gobierno federal, sigue siendo una droga de lista I. ¿Qué significa eso? Que oficialmente no tiene ningún uso médico aceptado. Es la misma categoría que la heroína. Una locura. Y en esto la gente va mucho, pero mucho más adelantada que los políticos. Fíjense en los números. En 1979, solo el 27% apoyaba la legalización. 30 años después, esa cifra casi se duplicó a nivel nacional. Y si miramos lugares como la costa oeste, para 2009 ya más de la mitad de la gente estaba a favor. El cambio de mentalidad ha sido rapidísimo. Entonces, lo que tenemos hoy es una especie de batalla. Por un lado, están las fuerzas que empujan por un cambio. La presión económica, la violencia insostenible y bueno, la gente que ya sabe que mucho de lo que se dijo era propaganda. Pero, del otro lado, hay fuerzas muy poderosas que se resisten. Los lobbies de la policía y de la industria de las prisiones privadas y por supuesto los políticos, que tienen pánico a que los llamen blandos con el crimen. Y en medio de esta batalla política hay tragedias humanas. La fuente destaca el caso de Peter McWilliams. Era un autor, tenía SIDA y cáncer. Usaba marihuana para poder controlar las náuseas terribles del tratamiento, básicamente para no morirse de hambre. Un juez le prohibió usarla. El resultado, murió asfixiado por su propio vómito. Su muerte es una consecuencia directa y brutal de esta política. Y miren, esta forma de pensar ya no es de grupos pequeños o radicales. Cuando una revista como The Economist, que es el corazón del establishment, la llama una lucha antiliberal, asesina y sin sentido, es porque algo muy profundo ha cambiado. La discusión ya no es si la guerra contra las drogas fracasó. La discusión ahora es cuánto daño ha causado. Entonces, el balance que nos deja este análisis es demoledor. La prohibición no cumplió sus metas. Y peor aún, desató una serie de problemas gigantescos que no existían antes. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que no podemos evitar. Si después de 100 años esta guerra ha demostrado ser un error tan rotundo, ¿qué futuro estamos dispuestos a construir?